Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendendoestudio.online, donde vamos a trabajar en esta oportunidad con el libro de Sonia Sarfati que se llama Veronique. Este libro que está orientado a un público adolescente, juvenil, narra la historia de cómo se va desarrollando la enfermedad de Veronique. Justamente ella sufre de anorexia y muestra en los primeros capítulos cómo es que se desencadena esta enfermedad y en los últimos capítulos, en los primeros capítulos cómo se desencadena y en los últimos capítulos cómo va recuperándose de a poquito. Con la ayuda de su amiga Gabriel, que es en este caso quien narra la historia. Así que primero vamos a posicionarnos un poco en lo que va a ser nuestra novela. El narrador es Gabriel, la amiga de Veronique, o sea que es narrador testigo. No es narrador en primera persona, es narrador en segunda persona. Y la protagonista de la historia es Veronique, que vendría a ser la amiga directa, hermosa, preciosa de nuestra narradora Gabriel. Vamos a ver ahora un poquito más detalles sobre lo que es la historia en sí. ¿Estamos listos? Estamos. Nuestro primer capítulo, que se llama La partida, es donde Gabriel nos da así como si fuese una introducción a lo que vendría siendo su vida. Ella estaba de viaje en Vancouver justamente porque una de sus primas había tenido gemelas y ella había ido a ayudar con la crianza. Acá conocemos en realidad de que Gabriel y Veronique son amigas desde muchísimo tiempo atrás, casi que se conocieron cuando nacieron, ya que sus papás se conocieron en el hospital. Cuando ellas nacieron, obvio. También nos cuenta que tienen una pasión que es crear cómics, donde Veronique era la encargada de crear los personajes y Gabriel era la encargada de ponerle voz, de armar justamente los diálogos entre esos personajes, las historias. El primer capítulo, número 1, se llama Amor a primera vista. Y acá ya no estamos en Vancouver, estamos en Montreal. Conocemos acá un poco la relación entre las amigas cuando Gabriel y Veronique van a probarse ropa para ir a esquiar. Y ahí es donde Gabriel se da cuenta que Veronique había cambiado su cuerpo porque se la notaba mucho más delgada. Supuestamente había sido porque había cambiado la dieta. Acá es donde el hermano de Gabriel las invita a ir con ellos justamente a esquiar, y entre esos estaba Francis, que era un chico que a Gabriel la tenía tucutuc. Cuenta más o menos cómo es también el vínculo entre Gabriel y Francis, que se fueron conociendo de a poquito ya se fue enamorando, y también nos cuenta que acá las cosas cambiaron en esas vacaciones porque en Año Nuevo ellos se dieron un beso fraterno, un beso de amigos, un beso muy cariñoso, y que a partir de ahí ella empezó a sentir cosas mucho más fuertes por Francis, que después detonaron los celos de Veronique. En nuestro capítulo 2, yo tengo que resaltar dos cosas importantes. La primera es cómo empieza Gabriel a notar que Veronique cuenta las calorías cuando ya se juntan a comer, cuenta las calorías y minuciosamente selecciona qué es lo que puede comer. Y la otra cosa muy importante es que en un momento, en una curva resbaladiza, con el sol de frente y una persona en bicicleta que se atraviesa, Francis pierde el control del auto en el que va conduciendo y tiene un accidente que lo lleva a estar 2 semanas en coma y tener que hacer una rehabilitación larguísima para poder volver a hablar, a caminar, a vivir en sí. Nuestro capítulo 3 se llama Una píldora dura de tragar. Veronique estuvo charlando con su doctora porque quería que le dieran pastillas anticonceptivas porque tenía inconvenientes con el ciclo menstrual. Probablemente era irregular. Y la doctora se negó a darle esas pastillas porque ella estaba bajando mucho de peso. En el capítulo anterior vimos que ella estaba contando las calorías minuciosamente y que si ella perdía más de 20 kilos era imposible recetarle pastillas anticonceptivas, ya que en ese caso de perder más de 20 kilos estaríamos hablando de anorexia. Nuestro capítulo 4 se llama Golpe al estómago.
A ver, yo les quiero leer un pedacito acá que es lo que realmente nos da como el contexto para entender que venían viendo todos, los padres, los amigos, la familia, en general de Verónica, venían viendo que ya iba perdiendo peso. A nadie le llamó demasiado la atención, pero en las últimas semanas venía perdiendo 2 o 3 kilos, como si nada. Entonces acá dice, la anorexia llegó a Verónica. El veredicto cayó hace un rato. El juez que lo pronunció, Jacqueline Tremblay, que es la doctora. La acusada o la víctima, Veronique. El testigo, una balanza. La prueba, los 2 kilos que mi amiga perdió en el curso de las últimas 2 semanas. Además, en este capítulo vemos cómo la afectó a Gabriel esta noticia, que ella entró como si fuese en un shock nervioso cuando la llamaron para avisarle que el diagnóstico había sido anorexia. Ella agarra su bicicleta y con frío, abajo de la lluvia, agarró su bicicleta y salió. Para todos, absolutamente para todos, esta noticia había sido un golpe en el estómago. Nuestro capítulo 5 se llama La crisis. Lo que tenemos que tener primero en cuenta es que en lo que va pasando en la historia, en lo que se va desarrollando en la historia, nosotros vemos cómo Veronique es afectada emocionalmente por algunas circunstancias dentro de su vida que la llevan a comenzar con este tema de querer adelgazar, de celos que tiene hacia su amiga, pero acá vemos específicamente cuáles son las crisis que van haciendo que todo se ponga absolutamente peor. Por ejemplo, en uno de los diálogos dice, tengo que confesarlo, mi mejor amiga me ponía nerviosa, eso dice Gabriel. Me irritaba hasta la médula, cada vez con mayor frecuencia. Le decía, hey Gabriel, ¿estás en la luna o qué? ¿Qué haces el viernes a la noche? Y Gabriel respondía, el viernes a la noche voy al teatro con Francis. Le respondí por 10ª vez, pensé que era una rutina. Es su primer franco desde que trabaja en La Criée, que era un restaurante. Y decidimos pasarlo juntos, él y yo solos. Y tenía que hacer énfasis en la palabra solos, porque si no, Veronique no les dejaba estar tiempo solos. Porque por supuesto, como le dijimos previamente, estaba celosa. Tienen una conversación específica en la casa de Gabriel, Veronique y Gabriel por supuesto, donde justamente empiezan a hacerse reproches. Muchos de los reproches que hacía Veronique eran justamente para más atención, que por favor estuviera más con ella, como que la quería absorber, pero a su vez Gabriel hizo un reproche con respecto a lo que pasaba o lo que sucedía dentro de la escuela. Por ejemplo, dice, cada vez que te cuento que un profesor me felicitó por tal o cual trabajo, invariablemente me contestás algo así como, qué curioso, me dijo lo mismo a mí. Luego, casi cambiando de tema por completo, volvemos otra vez a la enfermedad de Veronique, donde ella termina diciendo, bueno, basta, no peleemos más, tenemos que concentrarnos en lo tuyo, tenés que pesar más de 40 kilos, y Veronique dice que pesa 39, y ahí es donde les informan que ya quedó establecido dentro de lo que es el archivo de Veronique que la enfermedad está titulada anorexia, y eso también les cayó horrible. Nuestro capítulo 6 se llama Entre tiburones. La realidad es que este capítulo tiene mucha descripción donde nos cuenta cuáles serían esos tiburones que amenazan la vida de Veronique. Son varios, como por ejemplo ya sabemos perfectamente que es su anorexia, pero anímicamente ella no estaba bien. Entonces también se considera como uno de los tiburones es la falta de voluntad de pelear por su vida. Es como que ella se iba dejando estar y va perdiendo el interés por luchar por su vida. Una de las cosas más importantes que había sucedido en este capítulo es que ella perdió el interés por comer y nos brindan una descripción de cómo estaba ella en ese momento que la verdad que es choqueante. Su amiga la estaba ayudando con el baño y en la ducha Gabriel iba subiendo la temperatura del agua porque Veronique moría de frío y la sorprendió, le impactó la imagen de cómo vio a su amiga. Dice, para ayudarla a Vero, tenía que aceptar aquello
en lo que se había convertido. Tenía esos brazos esqueléticos, esas caderas y esos muslos de los cuales toda curva había desaparecido. Esos pechos inexistentes, esas costillas y esas vértebras que sobresalían bajo la tela de su traje de baño, esa cintura que parecía quebrarse de nada. Es donde nosotros notamos, por un lado, la fuerza de voluntad que tiene Gabriel, cuánto la amaba, cuánto la quería para poder acompañarla en ese momento, y por otro lado, la tristeza absoluta que sentía al ver a su amiga, que siempre fue muy robustita, que tenía siempre caderas, que tenía siempre unas hermosas curvas, ahora súper mega archi delgada. Incluso en un momento Veronique dice que ella no se sentía flaca, sino que estaba muy flaca. Recordemos que previamente ella tenía una concepción de su cuerpo errónea, pero para el momento en el que comenzó la enfermedad, pero ahora no era una concepción errónea, ella realmente estaba esquelética. El capítulo 7 se llama A toda velocidad. Acá nos enteramos que Gabriela ahora está trabajando de mensajera, que ella anda en bicicleta para todos lados porque es mensajera, pero no trabaja en moto, trabaja en bicicleta, baja por escaleras incluso con su bicicleta para hacer su trabajo de mensajería. Nos explica brevemente que también Veronique está trabajando y que está trabajando muchísimas horas, que tiene 2 trabajos, trabaja desde la mañana hasta la siesta en uno y que también tiene otro en el que sale a la medianoche. Por último, nos da un pantallazo de que también todavía mantiene y tiene muy buena relación con Francis. Así que hasta acá vemos que todo sigue normal. Hasta que un día Gabriel llega a su casa y encuentra a su mamá tirada en el sillón, con un yeso. Se había torcido el tobillo y porque parece que era algo recurrente, entonces para que esta vez ella no se terminara lastimando, directamente le pusieron un yeso. Pero había un problema. La prima, que vivía en Vancouver, había tenido gemelas, que era de lo que hablábamos al principio, y necesitaban la ayuda de la mamá de Gabriel. Pero la mamá de Gabriel ahora estaba enyesada y no podía ir a ayudarlas con las gemelas. Entonces, lamentablemente, quien iba a tener que hacer el trabajo era Gabriel, pero por un mes. ¿Ustedes piensan que tantas ganas tenía de dejar a su amiga, de dejar a su novio, de dejar su trabajo para ir a cuidar las gemelas? Y no, tanto no, pero realmente estaba muy emocionada y era un mes. Así que decidió emprender el viaje. Lo último que nos enteramos en este capítulo con respecto a la salud de Veronique es que ella ahora pesaba 36,5 kilos y que la doctora Tremblay había decidido internarla. El capítulo 8 se llama Separaciones y acá explica de manera detallada el momento en el que Gabriel tiene que abordar el avión y partir a Vancouver a ayudar a su prima. Tenemos que saber que quienes fueron a despedirla fue Francis, que ella pensó que como que lo iba a perder por irse de viaje y en realidad no, él fue y estuvieron súper bien y él hizo nuevas promesas y le prometió seguir de novio y estuvo todo genial. También fue Veronique, que todavía no había sido internada porque había que hacer mucho papelerío para que ella pudiera ser internada, pero que le prometió que iba a estar. La realidad es que Gabriel se subió a ese avión pensando que no iba a ver a su amiga cuando volviera. En la última parte del capítulo, cuando Gabriel ya está instalándose con las gemelas, le llega una carta que era de Gabriel, donde cuenta el regreso de Francis y de ella del aeropuerto. Dice que Francis lloraba dando que casi no podía manejar. Y también le cuenta que en esos días ella había empezado a desmayarse. Como ya no sabía lo que era tener hambre, su cuerpo estaba tan debilitado que 2 que 3 y tuki al piso. Se caía, se desmayaba. Que en algún momento ella tuvo como una sensación de omnipotencia, que es la que había demostrado en capítulos anteriores, donde parecía que ella podía con todo, que se iba a recuperar, que estaba segura, pero que en este momento lo dudaba mucho, porque se sentía muy débil, porque veía mucho su cambio físico y ya no tenía fuerzas de luchar. Y lo explica de la siguiente manera. Siempre están en mí 2 chicas,
La que te está escribiendo, ligeramente chiflada, pero muy simpática, y la otra, la enferma, la tirana, que no se dejará tratar, lo percibo, y lo temo porque ante ella no tengo voluntad. Es ella la chica de hierro, no yo. Pero cierra la carta diciendo confía en mí, yo lo voy a dar todo. El epílogo se llama La llegada, y acá es cuando vemos qué es lo que sucede cuando Gabriel llega al aeropuerto de vuelta después del mes de haber estado ayudando a su prima a cuidar las gemelas. Lo importante acá es que cuando llegó, la recibió Francis y le dijo te amo, y ella le dijo te amo, o sea que su amor a lo largo de todo ese mes se había fortalecido, nada había cambiado, todo lo contrario, había mejorado. Pero así todo, ella seguía teniendo la cabeza, Gabriel seguía teniendo la cabeza con Vero. Lo que hizo fue abrazar a Francis, estaba muy emocionada, se dieron besos, pero después la buscaba, la buscaba, la buscaba. Y por ahí apareció, y la vio, y mucho mejor, estaba más gordita. Entonces, ella cuando la vio, que se emocionó un montón, escuchó lo que Vero dijo, porque Vero cerró nuestro libro diciendo, te lo dije siempre, Gabriel, soy de la raza de las sobrevivientes. Y aquí hemos llegado al final de nuestro libro. Lo que quiero que hagas es lo que siempre les pido que hagas con respecto a las novelas, es anoten quiénes son los personajes principales, dónde ocurren los eventos, si es que hay tiempo. Acá yo creo que sí hay, ya se los digo. Solo nos dice fecha tipo 28 de agosto, 19 de julio, bla, vacaciones, primavera, pero más que eso no. Así que año exacto no hay. Y por último, y no menos importante, por capítulo, ustedes deberían anotar cuál es el tema principal que se trabaja en ese capítulo. Así que ahora los dejo con tareita, chicos, y nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartirlo con el resto de sus compañeros para que a todos se les haga más fácil leer libros. Les mando un beso enorme.